Hola a todos mis queridos seguidores y a los que se unen por primera vez a este espacio. Es un placer tenerlos de vuelta o darles la bienvenida a este rinconcito donde desgranamos las noticias del mundo del espectáculo, las relaciones de nuestros famosos favoritos y hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos literalmente. Prepárense porque vamos a meternos de lleno en uno de los temas más comentados de las últimas semanas, las confesiones de Anne Ercel sobre su ruptura con Kerem Bürsin. Sí han oído bien. La actriz, conocida por su carisma y su talento, ha decidido abrir su corazón y compartir detalles que hasta ahora solo habían sido especulaciones y rumores. Y aquí en este canal, vamos a analizar todo lo que ha dicho, lo que ha implicado y las posibles repercusiones de estas declaraciones. Antes de sumergirnos en el meollo del asunto, quiero recordarles algo muy importante: si aún no forman parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Creemos que la información y el entretenimiento deben ir de la mano, y cada uno de ustedes hace que este proyecto sea posible. Así que un gran saludo y gracias por estar aquí. La noticia de la separación de Anne y Kerem fue un verdadero bombazo. Después de un romance que cautivó a millones de fans en todo el mundo, especialmente tras su exitosa colaboración en la serie Senkalkam, donde su química era innegable tanto en pantalla como fuera de ella, su ruptura tomó a muchos por sorpresa. Había sido una pareja muy querida, de esas que inspiran sueños y te hacen creer en el amor verdadero. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de preguntas sin respuesta, y de un sinfín de teorías sobre qué pudo haber llevado al fin de su relación. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de presiones mediáticas, e incluso hubo quienes sugirieron terceros en discordia, aunque nunca se presentaron pruebas sólidas. Lo que sí estaba claro es que ambos, Anne y Kerem, se habían mantenido relativamente reservados sobre los motivos exactos de su separación. Han sido profesionales y respetuosos, permitiendo que el tiempo y el espacio hablaran por sí solos, o al menos eso es lo que pensábamos. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, los secretos rara vez permanecen ocultos para siempre. Y ahora, Anne ha decidido romper ese silencio. En una reciente entrevista, que ha causado revuelo y ha sido analizada al milímetro por los medios de comunicación y los seguidores, Anne Ercel ha compartido algunos detalles íntimos sobre el fin de su relación con Kerem Bürsin. Lo primero que debemos destacar es el tono con el que lo ha hecho, con una madurez y una honestidad que realmente se agradecen. No ha buscado culpar a nadie ni generar polémica innecesaria, sino más bien ofrecer su perspectiva de lo que sucedió. Según lo que ha confesado Anne, uno de los puntos clave que influyeron en la ruptura fue la presión constante de la vida pública y mediática. Como saben, cuando una pareja se vuelve tan popular y querida como ellos, cada paso, cada gesto, cada foto se convierte en noticia. Esta atención incesante, aunque al principio pueda ser halagadora, a la larga puede ser agotadora y erosionar la intimidad de una relación. Anne ha sido muy clara al respecto, mencionando que sentía que su vida personal estaba siendo constantemente escrutada, y eso dificultaba que la relación pudiera desarrollarse de forma natural y privada. Imaginen tener que pensar cada vez que salen a cenar, cada vez que se toman una foto juntos, en cómo será interpretado por los medios y por miles de seguidores. Es una carga que pocas personas podrían soportar a largo plazo. Otro aspecto que Anne ha resaltado es la evolución individual de cada uno. Ha explicado que con el tiempo ambos han crecido y han cambiado como personas. Las metas, las prioridades y las visiones de futuro pueden empezar a divergir, y es perfectamente natural que esto suceda. Cuando dos personas están en diferentes etapas de su desarrollo personal, o apuntan en direcciones distintas, mantener una relación sincronizada se vuelve cada vez más complicado. No se trata de que alguien haya hecho algo mal, sino de que simplemente sus caminos vitales empezaron a tomar rumbos diferentes. Anne ha expresado que sentía que ellos, como individuos, estaban evolucionando de maneras que ya no se alineaban perfectamente. Es una lección importante para todos nosotros: las relaciones, por muy bonitas que sean, requieren un esfuerzo constante de adaptación y una comunicación abierta sobre los cambios que experimentamos. Además, y esto es algo que puede sonar un poco más duro pero que Anne ha abordado con cierta cautela, ha insinuado que existían diferencias en la visión a futuro y en las expectativas de la relación. Sin
En detalles muy específicos, ha dado a entender que había aspectos de la vida a largo plazo, quizás relacionados con proyectos profesionales, planes de familia o simplemente el tipo de vida que deseaban llevar, donde sus ideas no coincidían. Es un factor crucial en cualquier relación. ¿Comparten una visión común de lo que quieren construir juntos? Cuando las respuestas a estas preguntas son diferentes, la compatibilidad a largo plazo se pone en tela de juicio. Ande ha sido elegante al no profundizar en esto, pero ha dejado claro que estas diferencias de visión jugaron un papel significativo. Es importante destacar que Ande no ha lanzado acusaciones ni ha señalado a Kerem como el único responsable. Al contrario, su discurso ha sido de asterisco autocrítica y reflexión. Ha admitido que quizás ella también pudo haber hecho cosas de manera diferente, o que la dinámica de la relación tenía aspectos que, desde su perspectiva, no funcionaban. Esta madurez en sus declaraciones es realmente admirable y, francamente, refrescante en un mundo donde a menudo se busca un culpable. Una de las partes más emotivas de sus declaraciones tiene que ver con el asterisco cariño y el respeto que aún siente por Kerem. Ha enfatizado que a pesar de la ruptura, guarda un gran aprecio por él y por el tiempo que compartieron. Esto demuestra que la separación no fue por falta de amor o por un conflicto grave, sino más bien por una incompatibilidad de caminos o por circunstancias que hicieron que la relación se volviera insostenible. Es un mensaje importante para los fans. Aunque la relación haya terminado, eso no significa que todo lo vivido haya sido en vano o que los sentimientos positivos desaparezcan por completo. El amor evoluciona, y a veces, la mejor forma de honrarlo es permitiendo que cada uno siga su propio camino. Ande también ha comentado sobre la asterisco dificultad de manejar la separación en el ojo público. Ha admitido que fue un proceso doloroso y complicado, y que la presión mediática hizo que fuera aún más difícil sanar y seguir adelante. Esto nos da una visión más cercana de lo que significa ser una figura pública y cómo los aspectos más íntimos de la vida pueden verse afectados por la fama. Es un recordatorio de que detrás de las pantallas y las redes sociales, hay personas reales con emociones y vulnerabilidades. Analizando estas confesiones, podemos sacar varias conclusiones importantes. En primer lugar, la asterisco naturaleza de las relaciones en la era digital. La constante exposición y el escrutinio público son factores que pueden tener un impacto devastador en la intimidad y la viabilidad de una relación. Lo que para nosotros puede parecer una relación de cuento de hadas en la televisión, en la vida real puede estar bajo una presión inmensa. En segundo lugar, la asterisco importancia del crecimiento individual. Las personas cambian y evolucionan. Lo que funcionaba en un momento dado puede no funcionar en otro. Reconocer estas diferencias y estar dispuesto a adaptarse o, en su defecto, a tomar caminos separados de manera respetuosa, es una señal de madurez. En tercer lugar, la asterisco complejidad de las expectativas en una relación. Tener una visión compartida del futuro y alinearse en aspectos importantes de la vida es fundamental para una relación a largo plazo. Cuando estas visiones divergen significativamente, puede ser difícil encontrar un terreno común. Y finalmente, la asterisco forma en que se maneja una ruptura. La actitud de Ande centrada en la reflexión, el respeto y la evitación de la confrontación, es un ejemplo de cómo se puede abordar un final de relación de una manera constructiva, incluso en medio de la adversidad mediática. Ha demostrado que es posible terminar una relación sin perder la dignidad ni el cariño hacia la otra persona. Lo que estas declaraciones de Ande Erçel nos dejan es, sin duda, una visión más humana y realista de la vida de las celebridades. Nos recuerdan que detrás de los flashes y las alfombras rojas, existen personas con los mismos miedos, esperanzas y desafíos que cualquiera de nosotros. Y sobre todo nos ofrecen una lección sobre la importancia de la comunicación, la autoconciencia y el respeto mutuo en cualquier tipo de relación, ya sea personal o profesional. La ruptura con Kerem Bürsin, vista ahora a través de sus palabras, parece haber sido un proceso de crecimiento, aunque doloroso, y una reafirmación de sus valores. Ha sido un acto de valentía abrirse de esta manera, y creo que muchos de nosotros podemos aprender algo de su experiencia. Y llegamos al final de este análisis, mis queridos seguidores. Hemos desgranado las confesiones de Ande Erçel sobre su ruptura con Kerem Bürsin, abordando las razones que ella misma ha compartido, la presión mediática, la evolución individual y las diferencias en la visión a futuro. Hemos visto cómo la fama puede ser un arma de doble filo en las relaciones y la importancia de la madurez y el respeto en un proceso de separación. Espero que esta conversación les haya resultado tan intrigante e informativa como a mí prepararla.
Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso que tenemos. Y ahora, la parte más importante para mí, su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Ande? ¿Les sorprendieron? ¿Les pareció honesta y madura su perspectiva? Me encantaría leer todos sus comentarios y reflexiones allá abajo, en la sección de comentarios. Interactuar con ustedes es lo que más disfruto. Y si les ha gustado este vídeo, si sienten que les aportó algo nuevo o simplemente pasaron un buen rato, por favor, no olviden regalarme un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Ande y Kerem, para que todos podamos tener una visión más completa de esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Únanse a nuestra comunidad y formen parte de esta aventura. Una vez más, gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y sobre todo, más conversaciones interesantes. Hasta la próxima.